Estás escuchando Nunca Ganamos un Premio, un podcast para hablar de literatura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos empezando con este nuevo episodio. Nunca Ganamos un Premio, el episodio número 53, 53º episodio ya de este bonito ciclo que estamos llevando adelante con mi queridísimo amigo. Mi nombre es Pablo Bachito Chávez y estamos acá en otra cueva, en otro lugar secreto en el oeste de Gran Buenos Aires, que no vamos a tirar mucho dato, porque vamos a seguir tirando datos del original. Pero en esta ocasión estamos cambiando de locación y me salió un versito. Estoy con mi queridísimo amigo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá Ezequiel Lazagasti. Sí, estamos en una cafetería. Acá podemos decirlo. Estamos en una cafetería en Ramón Mejía. Así que escucharán un poquito de música, un poquito de gente. Me pregunto si alguna vez la gente, no sé, estaremos grabando en un lugar así, la gente dirá, ¿ese es el podcast que escuchamos? Bien pedo. Yo me pierdo la esperanza. Yo creo que sí. Creo que en algún momento va a pasar. No creo. Pero bueno, estamos acá y no estamos solos. Hoy tenemos invitados. No se ha pagado tanta presentación, si ya aparece el nombre gigante en la introducción del podcast. Pero es que en realidad es como la radio. Es lo que nos queda de la radio, exactamente. Pero bueno, estamos acá con la señorita Mica Martino. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Me gusta lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo saludar? Porque no sabemos cuándo nos van a escuchar. Nos pueden escuchar en alguna de esas 3 francas horarias. Exacto, me encanta. Esa intro yo se la robé a Lalo Mir. Me gusta que tengamos referencias alternas. Bueno, ¿cómo andan todos? Hoy vamos a charlar un ratito de literatura argentina, lo que más le gusta a las chicas. Lo que les gusta a las girls. Bueno, un gusto tener a Cami, compañera que, no sé, conocemos hace un rato por el barrio, por el Centro Cultural Alegría, por la editorial Entre Tantos, que de hecho vos tenés un libro publicado ahí. ¿Nos recordás el nombre? Sí, exactamente. Fue en Espacio Alegría, fue también en el Slam, es como varios encuentros, ¿no? Y finalmente, bueno, colegas de la editorial Entre Tantos, en donde sí, publiqué un libro que se llama Diurna y Funesta, que salió este verano, que ya va por la segunda impresión, lo cual me tiene muy contenta. Así que, bueno, nada, un libro de poesía, un poemario acuñado en el 2023 y publicado en el 2025, así que bueno, quizás se me hace un proyecto ajeno o lejano, pero mi primera nena, mi primera hija, le tengo mucho cariño. Muy bonito. Yo, a ver, no voy a mentir, todavía no lo leí porque tengo mi pila de libros dependientes, pero la primera impresión, muy bonito, como todos los libros de tanto. Me copa que tiene mucho material interno también, que tiene hojas con ilustraciones, con fotos, que eso está buenísimo. ¿Ya segunda edición? Sí, ya segunda edición. La primera tirada voló, lo cual me hizo muy feliz. Y bueno, la segunda da un poco de vértigo, pero al mismo tiempo siento que es un proyecto que se merece mucho más y que puede seguir creciendo, así que sí. Y a ver si para los que están del otro lado les haya ya interesado un poco, ¿con qué se pueden encontrar? Bueno, para mí, Diurna y Funesta es un poemario que versa sobre la dualidad. Me parece que eso es lo importante y que no intenta nunca reconciliar contradicciones, que tiene que mostrar el sujeto escindido, ¿no? Entre dos posibilidades de vida, entre la pulsión tanática, la muerte, el eros, el amor. Es como una lucha constante que encarna un mismo sujeto que es quien habla durante todo el poemario. Eso, se va a encontrar con eso. A mí ya de por sí me interesó mucho el título que elegiste para el libro. Que eso también, yo siempre lo hablamos con ese, ¿no? Tanto el título de un libro como el título de un cuento siempre tiene mucho que ver con lo que es el contenido. Y ya con el título de tu libro yo ya compré. ¿Viene muy pensado o salió de la nada el título? Creo que apareció, ¿no? Como que yo sabía que venía hace un año escribiendo sobre estas cuestiones de la dualidad y en el medio estaba leyendo a Sor Juana. Y Sor Juana tiene un poema dentro de una carta, ¿no? Sabemos que ella, bueno, escribía poesía para la que era su mecenas, la que ella amorosamente llamaba Lisi, una noble que, bueno, que le facilitaba el tema de la escritura dentro del convento, y ella tiene en un momento un poema dentro de esa carta que dice
que la pluma ella la encuentra escribiendo en hora de laudes, o sea, en la noche, esperando una madrugada, y dice nocturna más no funesta, ¿no? Entonces, claro, no necesariamente la noche tiene que ver con la muerte. Entonces yo lo empecé como a trastocar y ver esa pulsión vital del día. Entonces dije diurna y funesta, porque yo no quería que se reconcilien las cosas, ¿no? Igual en ese sentido está bueno porque es como que el título te encontró a vos, en realidad. Sí, un poco sí, pero como todo en la escritura, o sea, yo no es que fue como, ay, hola, escribo. Yo en realidad primero lectora, y en eso full Borges también. Primero se lee, después se escribe. Entonces la mayoría de mis lecturas, de mis escrituras, parten de la lectura misma. ¿Y cuándo dijiste, che, primero cuándo empezaste a escribir y después cuándo dijiste, me tiro con un libro? Justo hoy escribí sobre como esa imagen primigenia de la escritura o de la lectura en mi vida. Una vez a mi casa mi bisabuela trajo un librito, como un cuadernito medio que manufacturado de hojas rosas. Ella quería que yo dibuje y yo escribí, ya sabía escribir. Muy horrible, por supuesto, no como escribe un niño de 5 años, pero escribí un cuento sobre un león que se escapaba del circo y para traerlo de vuelta le consigan una leona, ¿viste? Yo, romántica. Eso fue lo primero que escribí, o sea, lo primero que recuerdo. Mi abuela lo rescata después de la casa de mi bisabuela, como que lo trae a casa, estaba comido por hormigas, o sea, está malísimo. ¿Lo conservás? Lo tengo, sí, lo tengo como medio plastificado, guardado, sí, todo. Yo hice lo mismo, encontré un cuento, el primer cuento que hice a los 8 años y también lo plastifiqué y lo guardé. Es re bonito. Ese después lo vendemos, ¿sabes qué? Cuando estemos muertos. Total. Eso como, el primer manuscrito. Es Es un tesoro póstumo. un tesoro póstumo, total. Pero después creo que, no sé si te pasó o les pasó igual, como que la escritura te vuelve a encontrar en la adolescencia, un poco, ¿no? Sienten que me hicieron los dos que sí con la cabeza al toque, sí. Bueno, y vos sos profe de literatura, a mí me pasó con eso, la profe de literatura me volvió a meter en el camino. Ay, sí, te juro, sí. Es como que están esas figuras femeninas, ¿no? De acompañamiento lector, las abuelas. Las profes de literatura tienen como un aura que es, no sé, como distinto, ¿no? Está bien que es nuestro palo, ¿no? Pero yo siempre a mi profe de literatura la recuerdo con más cariño que a la de física o la de matemática, no sé. Encima hay mucho talento dando vueltas, yo sigo viendo en mis alumnos un montón. También tienen talento para otras cosas, obviamente, hay músicos, hay deportistas, todo, pero veo ahí algunos proyectos de escritores que no quiero que se apaguen, ¿viste? Entonces digo, ponete a escribir, no sé, les mando concursos, mandá acá, les ves talento. Sí, eso me parece interesante, yo también trato de laburarlo mucho, como que... ¿Pasa eso? Sí, no sabes lo que son, pero son brillantes. Y a mí me pasa que incluso me empiezo como a desmedir en clase, ¿no? Que digo, che, vos escribís bien de verdad, ¿eh? Como si yo fuera una... Sí, yo también, sí, parece como que le voy a ofrecer que ser el representante, ¿viste? Sí, es como que te enloquece, pero porque creo no, pero que... a mí se me ocurrió en algún momento como hasta llamar a los padres, decirle, che, voy a tener una reunión para decirle, che, mirá que tu hijo, tu hija escribe bárbaro, hace algo con esto. Tiene algo, ¿viste? Sí. Como esa cosa de... No lo dejen morir. No. Me parece que está bien, sí. Entonces, nos fuimos, en la secundaria... En la secundaria, sí, como que segundo acercamiento. Después la carrera, lo que tiene... Contexto, yo estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La carrera siento que te apaga un poco eso, ¿no? Porque te empezás a cruzar con los mejores escritores del mundo y sentís que sos un boludo, ¿no? Que nunca vas a escribir algo genial. Y no hace falta escribir cosas geniales, solo hay que escribir, ¿no? Como que cuando yo empiezo a transitar ya los últimos años, me presenté eso como lema para dejar de limitarme. Obviamente me ayudó mucho que empecé a hacer talleres, después yo, por fuera de lo que era la academia, daba talleres yo, entonces era como, bueno, si yo tengo una habilidad en la docencia, ¿por qué no podría tener una habilidad en la escritura? Está como que lo separás, muy paralelo. Sí, total. Y el libro creo que sale de una cuestión de decir, yo tengo algo para decir, y yo quiero que me lean. Porque, o mismo, no, ni siquiera eso, no, fue como la cuestión de pensar un camino profesional, porque si yo quería me abría un blog, ¿no? Claro.
Pero me parece que fue una decisión profesional y fue una decisión política, no como apostar a una editorial, apostar a un circuito mercantil, apostar a un sistema también, ¿no? Como entrar en un sistema literario. No era simplemente siento que ahora hay mucho esto de tengo ganas de decir algo, voy a publicar un libro. Pensalo bien, tener una imagen estética en mente, ¿no? Como que... Sí, esto es algo que generalmente solemos hablar con Delpo, a quien le mandamos un abrazo, que la citamos ya en los 53 episodios. En la preproducción dijimos, capaz que la citamos a Delpo y ya la estamos citando. Claro, tal cual. Sí, bueno, ella siempre dice eso, ¿no? Como que lo hemos hablado acá en el podcast, que en realidad está como esa polémica, bueno, cualquiera puede sacar un libro. No sé hasta qué punto es eso. Y está bueno esto que vos comentás, ¿no? Con respecto a lo que tiene que tener como un marco conceptual lo que se pueda llegar a publicar. Y eso está buenísimo. No, a ver, creo que sí cualquiera puede sacar un libro, así como cualquiera puede ser jugador de fútbol. Ahora, puede ser el 4 de Chicago o puede ser Messi. Claro. Hay dos, puede ser yo escribiendo, puede ser Borges. Entonces, bueno, pero a ver, una cosa es decir, lo voy a hacer porque, no sé, lo saco y ya está, me saqué el gusto. Y después está otra cosa que el libro somos nosotros. O sea, nosotros nos preocupamos mucho por lo que estamos poniendo en el libro porque lo que vos estás leyendo ahí soy yo. No es que lo vas a leer ahora y te vas a olvidar y listo. Son libros como de pasatiempo nada más. Entonces le ponemos demasiado de lo nuestro, es casi como un pedazo nuestro. Claro, esa es mi pregunta. No es que te tiene que representar por siempre, tiene que representar una porción de lo que sos o de lo que fuiste, y vos vas a tener que estar bien con eso en unos años después. Entonces, por eso no te apures, ¿no? Como a cualquier cosa. Y además, más allá de eso, también tener una intención hacia el adentro de la literatura. O sea, ¿qué sentís que le va a aportar esto al sistema literario? Sí. Porque si no sos un meme. Claro. Justo hablando de lo de los memes. Si no sos algo efímero que da un impacto durante un segundo y después pasó el tiempo y te olvidaron. O sea, como muchos bestsellers. O sea, cuando uno ve la historia de la literatura, los grandes libros que hoy hablamos, capaz que en su momento vendieron nada y vos te preguntás, a ver, ¿cuál fue el libro más vendido de ese año? Juanito y los clonosaurios, que por ahí no lo conoce nadie después de ese año, ¿viste? Y ese año vendió muy poco Stoner, de John Williams. Siempre se le dio. Sí, o mismo es esto que decías vos, está bien que cualquiera pueda publicar, está perfecto, porque que sea democrática la posibilidad, ¿no? Pero ¿quién va a perdurar? ¿No? ¿Quién queda? Entonces vos tenés ganas de pegarla ese año, querés ser Duki o no sé, boludo, querés quedarte un poco más en el plano literario. No te digo la trascendencia, porque también sería, bueno, qué sé yo, son ambiciones, pero una trascendencia mínima. Pasa que estamos de acuerdo con eso de que a la hora de hacer un libro hay que tomárselo en serio, que sea como un juego serio, digamos, porque publicar un libro lo puede hacer cualquiera, pero ya dedicarse a estudiar. El otro día, por ejemplo, asistí a una charla que hubo en la filial de la SAD de Oeste Bonaerense. Le hicieron una entrevista a María Amelia Díaz, que es una autora bastante importante del oeste, bueno, del país, y ella diferenciaba lo que era el escritor y el escribiente, como ella le dijo. El escribidor, decía Bolaño. Claro, bueno, el escribidor o el escribiente. Y ella decía, bueno, el escribiente es el que escribe, que puede sacar un libro, lo que sea. El escritor es el que trabaja la literatura. Ahí está la diferencia. Y me quedó resonando en la cabeza cómo lo dijo ella, ¿no? Que bueno, es una institución. Bolaño, que era bastante sorete muchas veces con la gente, le decía escribidora a Isabel Allende. Le decía que ella no era escritora, era escribidora. Que decía mucho mérito ser escribidor, pero bueno, no sos escritora. Pero era un tipo jodido, le gustaba picantear. ¿Y solo poema o cuento también? Sí, yo no escribo cuentos, pero tengo muy pocos, porque se ve que, o sea, lo primero fue la poesía, lo primero serio, o sea, claramente mi cuento de 5 años no cuenta. Lo primero serio fue la poesía, después escribí un par de cuentos, ahora estoy escribiendo una obra de teatro, me pintó esa. Te recopa, sabés que tengo una re gana de hacerlo. Boludo, el futuro es el teatro, yo lo voy a decir así. Tengo una gana de hacerlo, porque encima viste que ahora hay como lugares donde hay obras de 15 minutos. Sí, microteatro. Sí. La época de Roberto le decían pulrería, que eran profesores de teatro.
Claro. Está buenísimo eso. Yo nunca escribí teatro, pero debe ser muy divertido. No, y ¿sabés qué me copa? Que la estuve hablando con Telpo el otro día. Digo, me gustaría, pasa que yo no entiendo nada de eso, tendría que ir con alguien que sabe. Me gustaría agarrar algún cuento y hacerlo corto. Hacerlo un corto. O sea, un cuento, agarrar. Pasa que yo no sé filmar, no sé qué. Tendría que ir con alguien que sabe cine y decirle, che, tengo este cuento, ¿lo podemos adaptar a un corto? Es que para eso te tenés que poner a estudiar guión. Vos haces el guión y que ya está, que del resto que se arregle alguien se más. encargue. Sí. O si no, buscar a alguien que escriba el guión y vos solamente te haces lo que veo. La parte de guión lo adaptás. Como hizo el Indio Solari, viste, en el Delito Americano, que él habló del argumento y después, bueno, hubo un guionista que lo hizo, un dibujante. Tiene que ser un cuento, se llama, que no sea tan elaborado, ¿viste? Paréntesis, yo siempre digo radiografía, segundo libro de Ezequiel, muy complicado. es muy surreal, pero yo me imagino un corto de la primera que lo leí, boludo. Ella tiene muchos efectos especiales, pero no sé, siempre quise hacer mina de trabajo, la de los dos que trabajan en la mina y se encuentran con la mujer de uno que murió. Ese se podría, nada más que cambiarle una mina por una fábrica. Al revés, que alguien te adapte a vos. O sea, ¿por qué no? Gente interesada. Tengo que buscar algún alumno de cine que esté buscando para hacer un corte y digo, mirá, yo tengo la idea. No me tenés que comprar los derechos, Andy. Pero, O sí. sí. Bueno, los derechos pasados, ¿no? La cerveza. No, igual, capaz que después la repegan. Ari Aster, que es un director muy famoso, arrancó con un corto que se hizo muy famoso en YouTube y el chabón ahora hace películas. Me resuena chinga. Él hizo La Bruja. La película de La Bruja y El Faro. Sí, es muy bueno. Lo tengo. Pero él arrancó con un corto. Bueno, Cifrón creo que también. Arrancó con un corto y después empezó a hacer los simuladores, todas esas cosas. Que los simuladores no es algo muy complicado de hacer, es una buena idea. Pero no necesitas tanta producción. Es original. Es original. Bueno, entonces cuentos pocos. Cuentos pocos. Creo que hice 3, ponele. Y de los cuales uno está bueno. No, te lo digo de verdad. Como que los otros están ahí cocinándose. Pero sí, el que siento que está bueno está inspirado en mi nona. Y en una conversación que le escuché tener con una vecina. Y dije, che, acá hay algo. Como que acá puede pasar algo. Y forma parte también de que no necesariamente hay que ver la literatura como esta cosa que habla de los grandes temas de la vida, que es grandilocuente todo el tiempo. También puede formar parte de una conversación cotidiana y terminar tocando los grandes temas de la vida, ¿no? El duelo, la muerte. Y ese se publicó en una revista de Guam, de mi facultad. Por eso digo que para mí es el que está avalado, ¿no? Avalado por lo que sabe. ¿Y lo del teatro? ¿Qué onda? Bueno, lo de teatro fue el año 2025, fue un año donde yo enloquecí completamente con el teatro, no podía parar de ir. Y sí, primero lo disfrutaba yo, pero después me empezaron a pasar cosas. Capaz no podía ver teatro sin salir muy conmovida de una función, no necesariamente porque sucediera algo que me tocara el corazón, sino porque cuando estaba bien hecha una obra yo me desplomaba. Y yo estaba escribiendo en ese momento un diario íntimo ficcional que se trataba de una mujer que se iba a dormir con libros en la cama, ¿no? Como una cuestión medio simbiótica con la literatura. Y un día, una noche mejor dicho, sueño una imagen de esta muchacha y ahí me di cuenta que no era literatura, ese proyecto no era un diario íntimo, no era ficción, era una obra de teatro. O sea, las imágenes estaban muy vivas y no estaban a nivel fílmico, no había una cosa de es una película o es una cosa onírica, era un escenario, o sea, yo soñé un escenario. Y empiezo a averiguar, empiezo a estudiar dramaturgia con Diego Herrera, que le mando un besote, y ahí me di cuenta que claro, que era por ahí. Simultáneamente yo en la facultad ya había terminado la carrera, pero me sumé a una investigación de teatro italiano. O sea, yo venía con algo del teatro previo, pero estudiándolo desde un lado académico, desde el lado crítico, que eso es lo que tiene letras. No aprendes a escribir ficción, o sea, aprendes a leer, punto. Distinción que hace mucho Martín Coban. Somos lectores, no somos escritores, los que salimos de letras. Es que hubo, perdón, soy el peor entrevistador del mundo porque abro ventanas, pero
Por eso tuvo que salir la carrera de escritura creativa. Porque cuando, no sé, vos creo que tenés un par de años menos, pero cuando éramos pibes, que empezábamos la facultad, yo lo único que supe en mi vida es que quería ser escritor. No es que dije, quiero ser bombero, no, escritor. Y cuando empezaba la facultad yo digo, bueno, ¿cuál es la carrera de escritor? Y lo único que me tiraban, porque hice, ¿cómo se llama estas cosas? Test vocacionales, y me decían el periodismo, mal, me decían periodismo o letras, pero claro, letras ibas y era leer y cosas, pero no, salvo un tallercito de escritura, no era tanto para escribir, era como, ¿te gusta la literatura? Sí, pero quiero escribir aparte, entonces como, sí, no era tanto eso. Sí, no te forma como escritor. Y de hecho, bueno, es lo que acabo de decir, también te frustra incluso, ¿no? Porque sentís que no vas a llegar nunca. Sí, la verdad que la UNA facilita un montón las cosas. Yo ahora ya está. La mitad de las materias que están en la UNA ya las hice en Puan y la mitad de los docentes de la UNA son los de Puan. Siento que sería un poco un error estudiar esa carrera. Para mí sigo con talleres y estoy bien. No sé por qué estoy psicoanalizando mi futuro acá en este momento, pero son dudas que uno va teniendo. Ahorramos la sesión de terapia. Sí. Para eso hacemos el podcast, la verdad. Nosotros hacemos el podcast para ir a terapia, porque dijimos, tenemos que juntarnos a hablar. Claro, otra cosa, yo paso cañazo, nos ahorramos unos mangos y compramos una pizza, no sé, algo de eso. Entonces, bueno, proyecto literario por ahora. La obra de teatro, que la adoro, que ya está estructurada, tengo que cerrar el final, la voy a presentar en una diplomatura a ver qué pasa, pero eso es como un paso de vuelta, volviendo a la academia, ¿no? Como es un paso académico, después me encantaría representarla, y ahí está esto que decís vos del tema del corto, que ahí es conseguir un equipo. Entonces ahí es donde el trabajo del escritor deja de ser solitario, y por eso el teatro es tan hermoso, porque nunca estás solo, siempre vas a estar con alguien, y las decisiones no las tomás vos nada más. Va a haber alguien de iluminación, va a haber alguien de sonido, va a haber alguien de vestuario, de pelo, de maquillaje. Sí, que creo que la dinámica del teatro en sí tiene eso de comunitario, que es hermoso, que es verdad lo que vos decís, es muy distinto al trabajo de escritura que nosotros conocimos, que es estar encerrado en nuestra casa escribiendo. Igual no sé si es tan solitario el trabajo de escritura, porque sí, nosotros escribimos solos, pero cuando ya querés que tu libro se haga, trabajas con la editora, trabajas con el corrector, trabajas con... por ahí el consejo que yo le doy al que está del otro lado, si quiere hacer esto, es que aprender que no se puede hacer todo. Porque uno sí puede escribir la historia es tuya, hiciste el 90%, pero después, por ejemplo en mi caso, ¿Está bien la ortografía? Vas a necesitar un corrector. ¿Sabés hacer la tapa? Porque si no el mercado hoy en día está saturado de tapa con IA. Ya me tienen los huevos. ¿Sabés hacer una tapa? Yo no te puedo dibujar ni una casa. Entonces yo tengo que buscar a alguien que haga la tapa. Entonces ahí medio que uno, no te digo que te juntás a comer un asado con todo tu equipo de la edición del libro, pero hablas con el de la tapa, hablas con la correctora, hablas con tu editor hablas largo rato. ¿Quién más? No sé, por ahí alguna otra persona más, un lector beta. Por ahí necesitas un lector beta que te dé algunos consejos o algo. Entonces, ahí creo que es cuando deja de ser un poco solitario, porque necesitas como una mirada externa. Claro, cuando querés que el proyecto como que siga, ¿no? Claro. Como pasa con la obra. Sí. Vos terminás la obra. Ahora podrías imprimirla y uno la podría leer, como cualquier obra que uno la puede leer, pero si vos querés que se haga, ahí tenés que ir a buscar el equipo. Total. Eso está bueno. Porque vos no la podrías dirigir. Se pone maradoniano. Sí, como poder puedo, no sé si tengo... Poder puedo, pero porque la conozco. Ahora, no tengo los conocimientos para hacerlo. Es todo una química dirigir, ¿no? Sí, creo que sería lo próximo que estudiaría después de dramaturgia. Dirección me interesa. Ya después los pormenores, estudiar iluminación, sonido, la verdad que no me interesa ni un poco. Igual con las ideas que tenés hay bocha de trabajo por delante y eso es un re desafío, está buenísimo. No, pero imagínate esto, lo del corto. Que alguien dice, la obra. Dice, dale, yo la hago. Suponete que un director o directora copada lo decide hacer y vos estás ahí como la que hizo la obra.
Y por ahí están haciendo, no, mi personaje no diría eso. ¿Viste? Eso sí lo pienso, ¿eh? Como que sería el único lugar en donde me volvería loca querer hacer la dirección. Y de hecho es algo que hablo mucho con mi profesor, que es como, bueno, es el proyecto ideal para que yo deje ir mis controles, ¿no? Como esa pulsión loca de querer hacer todo yo, con esto que decían de no se puede hacer todo. Y por algo terminé metida en este tipo de estudios. Pero bueno, es eso, es como reina delegada. Es difícil poner, yo creo que si estuviera con esto del corto y veo que están haciendo, me pondría un rompebola terrible. Como dicen que son algunos escritores cuando adaptan su obra a algo, se ponen unos rompebolas. Stephen King, que no le gusta cómo sale ninguna de sus libros adaptados. Lo mismo en los Borges, cuando Stanley Kubrick hizo La mecánica. se agarraron las piñas. Sí, es terrible. Sí, Pero a menos que yo creo que la única forma, por lo menos lo que yo encontré, ponerle con las tapas, ¿viste? Con las tapas de los libros, es encontrar a alguien que vos confíes tanto y te guste tanto que le digas, por ejemplo, yo con las tapas le digo, haz lo que quieras, ni me lo muestres. Después me lo mostrás cuando ya terminás, pero nunca termino decepcionado. Porque Tenés que respetar a la gente que trabaja con vos, ¿no? Que creo que es lo único necesario para poder delegar. Como, bueno, esta persona va a saber qué hacer con mi proyecto, ¿no? Entonces, chao, listo, hacer lo que creas que esté bien. Ay, pero yo no quería el dibujo así, ¿lo podés hacer de otro color? No, es un dolor de huevo, nadie va a querer laburar con vos. Cami trajo Mika, ay Dios, siempre te hago lo mismo. Y a las Cami le digo Mika. Porque encima, claro, te cruzan entre tantos, a vos te digo Cami y a Cami le digo Mika. Me va a pasar todo el tiempo. Te tengo que buscar. No, te tengo que encontrar un apodo. Cuando no puedo acordarme los nombres, la gente le busca apodos. No porque no me acuerde el nombre de Mariana, no, pero te tengo que encontrar un apodo. Nos trajo no uno, sino 2 cuentos para el día de hoy. Por primera vez en el podcast va a ser una modalidad tipo dual, ¿no? Que vamos a estar estudiando y destripando 2 textos que medio que van de la manito, ¿no? Pero son 2 y eso está buenísimo. Preséntelo, por favor. Bien, lo que yo había pensado es, tener un poco en cuenta las reescrituras del Martín Fierro desde un lado más tradicional, que en realidad estaría mal plantearlo de esta manera, pero quizás una primera lectura del Martín Fierro que la hizo Jorge Luis Borges, y tirándonos a una cuestión más contemporánea, Martín Cohen. Son 2 escritores de los muchos en realidad que hacen reinterpretaciones del Martín Fierro, que buscan quizás en ese gran clásico de la literatura argentina espacios vacíos, ¿no? Yo lo que creo, y que es un poco mi punto de partida, mi hipótesis, diría, si todavía se diría en la facultad, que los clásicos sobre todo plantean silencios, a veces plantean agujeros negros que medio que pueden hacer chupar el resto de la historia, plantean vacíos, plantean censuras, que si las pensáramos de otro lado, y acá pienso otra metáfora, son quizás hojas en blanco para seguir escribiendo. Entonces, en ese sentido tendríamos a un Borges que reinterpreta el Martín Fierro con esos términos que puede recuperar, y esta no es una lectura mía, esto último que dije, sino que es de Beatriz Arlo. Otra cosa que aprendés en letras, no se roba nada, tenés que citar todo el tiempo, pero Sarlo lo piensa también desde Harold Bloom, gran teórico de la literatura. Él también lo que dice es que un poeta completa antitéticamente a su predecesor, ¿no? Entonces, con los términos que lee de quien lo precede, trabaja hacia adelante, ¿no? Entonces es esta cosa de, bueno, ¿qué le faltó al Martín Fierro? Bueno, sigo escribiendo a raíz de eso. Cagamos, Pablo, trajimos una que sabe, boludo. Sí, no, yo también estoy sorprendido. Me quedé pensando en eso, lo que son los vacíos, los huecos negros, digamos. Pero Eso- para la generación Z, spoiler, spin-off. Claro, claro, otra cosa. Yo lo venía pensando un poco así. Igual ya que estamos, como hacemos siempre en el programa, a mí también me gusta lo que es el dato más duro, ¿no? Y vamos a estar trabajando El amor de Martín Cohen, que fue un texto que fue editado en el año 2011 en el suplemento Verano 12 de Diario de Página 12, por un lado. Y
Y por otro lado también vamos a estar estudiando la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, de Jorge Luis Borges, que está incluido en el Aleph, que fue editado en 1949, pero anteriormente había sido editado en la revista Sur en 1945. Segundo cuento de Borges que reinterpreta Martín Fierro. En una ocasión vinieron dos amigos, el señor Julián Contreras y Pablo de Micheli, que trajeron el fin de Borges. En este caso vamos a volver con Borges y Todos los senderos te llevan a Borges. lo sumamos a Coan reinterpretando el clásico. Que es valga la redundancia, es un clásico en la literatura, la reinterpretación de otras historias. Volver a agarrar una historia clásica y encontrarle, como bien decía Mika, esos puntos que se pueden explayar o que no se dijeron o que quedaron ahí callados, quedaron en silencio. Si tenemos público nuevo, le decimos, ahora que vamos a hablar de los cuentos más en profundidad, vayan a leerlos antes de, si no lo leyeron nunca, vayan a leerlos porque vamos a spoilear mucho. Entonces les recomiendo que lo vayan a leer. Sí, también algo que nos habíamos olvidado en la intro es que nos pueden escribir a @nuncaganamos.pod, @nuncaganamos.pod en Instagram, en nuestra única red social. Y bueno, cuando esté subido el programa en YouTube, nos pueden escribir en el chat de YouTube. Y en Spotify también, que bueno, yo soy un analfabeto. Creo que en Spotify también, yo tampoco me di cuenta, pero creo que se puede escribir ahí. Bueno, hay eso, sumado a esto que decías recién, ¿no? De buscar los textos que son fáciles de encontrar. Facilísimo, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, lo encontrás en internet en cualquier lado, lo primero que te sale es un PDF. Y el de Coan lo encontrás en página 12, también para leerlo ahí. Incluso lo encontrás para escuchar el audio cuento en YouTube. O sea, si lo querés escuchar en el bondi. Pero lo importante es que si no lo leyeron, vayan a leerlo ahora porque vamos a empezar a hablar mucho más en profundidad y se van a comer spoilers. ¿Con cuál empezamos? Con el primero, con el que arrancó, con el cronología. Cronológicamente, biografía de Tadeo Isidoro Cruz. ¿Cuándo lo leíste? Lo leí por primera vez en el secundario, lo releí para la facultad y lo releí para enseñarlo ya ahora como profesora de secundaria para los chicos de quinto año del Colegio San Rafael. Los quiero, les mando un beso. Ojalá que nos escuchen, yo también los quiero, les mando un beso. Los escuchen, por supuesto. Y si el colegio necesitan un profe, yo soy profe de comunicación. Currículum. Pauli, ¿cuándo lo leíste? Bueno, yo el texto lo leí, bueno, estaba incluido en el libro de Aleph, que fue el primer libro que leí de Borges, no hace mucho tiempo, porque yo me copé con el universo borgiano ahora, no sé, 10, 15 años. No lo leí en la secundaria como Mica, como mucha gente. Y ya era una deuda pendiente en ese momento leer a Borges. Ya había leído a Cortázar, ya había leído a Sábato, ya había leído a Roberto Dardio, bueno, tengo que ir a Borges. El primer libro que me llegó fue el Aleph y dije, che, epa, ¿qué estoy leyendo? Era algo completamente distinto y completamente mágico. Y nada, lo leí ahí. A mí me pasó en la secundaria también, en esa parte donde estamos estudiando el Martín Fierro y como complemento te mandan otras cosas. Ya había leído Borges porque la profe nos había hecho leer Las ruinas circulares y La casa de Asterión y ya me había quedado con la cabeza explotadísima diciendo yo quiero escribir como este flaco. Y bueno, llega biografía de Tadeo Isidoro Cruz y aparte a mí Borges, ya en la primaria, no sé por qué me lo hicieron leer en la primaria al Martín Fierro. El Martín Fierro me encantaba porque en la primaria me hicieron leer parte, no todo. Después en la secundaria me lo hicieron leer todo y yo estaba pero fascinado con el Martín Fierro. Me encantaba. Porque aparte, yo le vi la parte muy de pibardo, ¿viste? Toda la primera parte de Martín Fierro donde es un retobado y se vive peleando. Yo me imaginaba las peleas. Del siglo XIX. Yo me imaginaba peleas. Imagínate que yo miraba Dragon Ball y me imaginaba a Martín Fierro a los faconazos y me encantaba. No la segunda parte, pero aparecía más ahora la aprecio más. Pero lo leí en la secundaria y primero iba leyendo y digo, Pingo está hablando. Bueno, está bueno, es una historia de un chabón de esa época, no sé qué. Hasta que con una palabra empezás a reconocer algunas partes, el moreno y esas cosas. Y llega una parte donde una palabra te une todo el resto y te une toda una historia literaria detrás. Y de ahí te explota la cabeza. Pero ahí fue cuando lo descubrí. Vamos a hacer una breve recapitulación o vamos a ir analizando un poco la historia. Nos cuenta primero Argentina de esa época, 1820 y pico. Sí, no hablamos con tanta precisión, obviamente.
hablan de alguien que había muerto, de los montoneros que iban escapando. Época unitaria y federal es mucha guerra, mucha pelea, mucha sangre. Maki, uy Dios, ¿cómo te digo los nombres? Mika, ¿sabes qué? Igual está bueno la poca Maki. Como para diferenciar. Como había dicho que estaba muy claro la voz, salió Maki. Mika trajo todo anotadito, me encanta porque trajo ficha, trajo subrayado. Perdón por este enorme paréntesis, pero la caligrafía, o sea, es una caligrafía que es una obra de arte. Mal, no, pero todo anotado. ¿Querés ir desmembrando, no? Dale, arranco. Creo que lo mágico de este cuento es buscar esa voz que aparece en un par de salpicones en el Martín Fierro, ¿no? Tratemos de volver a ese gran momento del Martín Fierro en donde, bueno, Fierro se ve completamente atrapado por la policía, ¿no? Es un fugitivo, es un criminal, ha pasado de gaucho manso a gaucho matrero, ¿no? Que es como la gran diferencia de los gauchos de la época, y se encuentra cercado por la policía, dentro de los cuales está Cruz, ¿no? Cruz siente que está mal el lado en donde está y se pasa de bando porque no consiente que se mate así a un valiente, ¿no? Algo así. Gran momento para Borges de reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, que también está en el film, el espejo. Exactamente. Eso es lo que remarca Borges en el relato que me quedó a mí también en esta relectura, es el hecho de decir, bueno, que el hombre siempre tiene que saber quién es. Entonces es como una revelación lo que le pasa a Cruz ahí, de decir, che, bueno, o sea, yo también fui un criminal porque maté a un tipo que se burló de mí, me agarraron, me metieron en la milicia y no, o sea, estoy peleando contra alguien que era mi espejo. Volvamos a ese lugar. Eso me pareció una locura. Muy de Borges también el hecho de tenés que conocer un montón de cosas para que el cuento te pegue más. Tenés que haber leído el Martín Fierro, tenés que conocer la historia y tenés que conocer la historia argentina también. Porque esto empieza hablando sobre conflictos que eran los conflictos unitarios y federales de la Argentina que todavía se estaba formando, donde había guerras todo el tiempo, no solo guerra entre los propios argentinos, entre comillas, sino con los indios también cuando estaban invadiéndole sus tierras. Entonces era algo que Borges lo va contando sobre la marcha. Uno como argentino por ahí lo conoce muchísimo más, lo tiene pendiente en la cabeza, pero lo de afuera por ahí te cuesta un poco más. Y ver cómo se va armando la figura de Tadeo, cuando vos conocés la historia de Martín Fierro, todo te va cerrando en este espejo, porque lo describen como un pibe que nació, que se crió como un gaucho, que era callado, pero cuando le rompían la bola te clavaba un fracaso, vivía fuera de la ley, ya había matado, lo mandan a combatir en la milicia, y medio como que se había un poco encaminado, digamos, siendo en la milicia, se había encaminado. De hecho, era milico y era como el jefe de su escuadrón, no sé cómo se dice. Claro, sí, no, la verdad no tengo muy en mente como la terminología propia, pero sí, es esto, ¿no? Como que, ¿qué quiere hacer Borges? Bueno, el camino previo, ¿no? Si el Martín Fierro tiene todo el camino de Fierro, ¿dónde está el camino de Cruz? Porque Cruz cuenta su historia en el momento en el que se cruza con Fierro, pero cuenta cómo llegó a esa posición de terminar laburando para la policía. Pero acá vemos desde el nacimiento, ¿no? Como estamos reponiendo la historia de la madre también. Entonces Borges, que le reprochan mucho de la falta de personaje femenino, bueno, acá tenemos algo importante. Yo no quiero ser abogada del diablo, pero a mí me caía bien este señor. Entonces esto, ¿no? Como hay algo ahí de volver a los orígenes, por algo no se llama, no sé, el encuentro de Cruz con Fierro, se llama biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Vamos a ir al origen. Y después están todas estas cositas lindas que tenía Borges, que es que Isidoro era su abuelo, ¿no? Sí. Después está el señor Acevedo, que también era un abuelo de Borges. Bueno, esta cosa de la historia argentina es mi historia. Entonces, el espejo... Tanto que lo acusaban de que no hablaba de acá. Sí. Borges es un poco como una especie de eslabón dentro del país, porque recordamos que Borges nació en 1899, o sea, tenía un pie en el siglo XIX. Si bien él creció y se desarrolló en el siglo XX, es como que tenía como esa cosa medio un pie... Yo lo hubiera redicho, yo hubiera dicho, yo sí del siglo pasado, lo hubiera retirado.
Sí, igual no sé si Borges lo habrá explotado. Seguro. Que nació en el 99, como, no, yo no soy del siglo nuevo, ¿eh? Como, No, yo digo, yo viví los 80, los 90 y los 2000, pero nací en el 89. Pero digo, yo viví los 80, digo. Me queda a mí que nací en el 81, entonces, boludo. ¿Viste todo? Pero, entonces, acá no sé si sería así, ¿no? Pero es como hay como un agujero que Borges llena de, che, me falta contexto de por qué se une a Fierro. ¿Sí? Es como, Claro, que es lo que decía yo, ¿no? Con respecto a lo que es ese agujero negro dentro de la historia. claro, capaz que es como una crítica como lector, como diciendo, viste, vos estás leyendo una historia y digo, che, no me creo que este se volviera bueno de la nada. No hay como una historia previa que me diga que este se va a volver bueno. yo creo lo mismo. Además, Borges no. Bueno, igual estas cosas, viste, que tenía el chabón, pero no está bien hablar así de él, pero esta cosa de, por ejemplo, ¿no? Borges decía que el Martín Fierro no tenía que ser el poema nacional, ¿no? Y que era una epopeya con muchas quiebras. Para él, como que el poema nacional tenía que ser el Facundo, porque el Martín Fierro nos llevó a la barbarie y el Facundo nos hubiera llevado a la civilización. Bueno, se pinta mucho esto también. De hecho, hasta se nombra lo de la barbarie en el cuento y se lo describe casi como un animal a Tadeo. Uno lo quiere igual a George, ¿no? Pero Es como un abuelo facho que viene a comer. Es el abuelo facho que vos decís, bueno, abuelo, dale, está bien, vamos a hablar. Pero sí está esta cosa de, a ver, dijo eso y al mismo tiempo escribió muchísimo sobre el Martín Fierro. Y del Facundo, que yo sepa, muy poco. Entonces es como que, bueno, igual también ahí está esta cosa de conocer a tus enemigos y bueno, toda la No, y para criticar tenés que saber lo que estás criticando. Está lleno de... Hoy encima estamos en un mundo que está lleno de boludos que hablan sin conocer nada, pero te critican todo, ¿viste? Pero leíste lo que critican. No, pero vi un resumen en TikTok. Bueno, no sabés nada, entonces. Bueno, entonces nos empieza a describir a este Tadeo hasta el punto donde tiene que ir como jefe de la policía, con su grupo, tienen que ir a detener a un malevo, ¿sí? A un malón, no, malón eran los sitios, a un malevo, que ya tenía 2 muertes en su haber, y ahí es donde empiezan a aparecer las referencias fuertes ya al Martín Fierro, y acá es donde donde está el choque, donde Tadeo se descubre, y es donde lo que quiere llegar, que también es un poco polémico, ¿no? Lo que quiere llegar a Borges era un tipo que estaba domesticado, contenido, pero él no podía, estaba viviendo una vida que no era la suya. Mi parte favorita es el momento en donde le molesta el uniforme. Claro, es como... Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Como que eso es hermoso, podía no aparecer ese momento. sí, igual está bueno porque el texto son 2 páginas solamente, pero está tan lleno de detalles, tan bien escrito como tiene acostumbrado Borges, que abarca un montón. Es una genialidad. Encima el evento pasa en el Pajonal, donde volvió, pues todo es circular también con Borges. Vuelve como al inicio donde murió su padre, donde empezó él, y él grita el mismo chascá, y es donde él vuelve a nacer prácticamente. En el mismo lugar donde nació físicamente, ahora está renaciendo como, yo no soy policía, yo soy como este con el que estamos peleando ahora. Y ahí es donde sale la famosa frase, que es lo que conecta este cuento con el libro, de no puedo permitir que se mate a un valiente. Y ahí es donde uno como lector le explota la cabeza. Sí, creo que fue ese momento de clase. O sea, me estoy viendo a mí toda chiquita levantando la cabeza así del libro, haciendo que porque cuando arrancamos, no sé si a vos te hizo lo mismo la profe, no nos dijo que era una reescritura al No dijo nada, me dieron una fotocopia. Nada más, tal sí. cual, sí hay que hacerlo. Porque incluso si vos lees que el libro se llama Ficciones, ya, por lo menos ya te planta una idea. Pero si vos te dan, que es lo que siempre decimos, si vos tenés un cuento sin contexto, no es lo mismo que cuando vos lo lees con contexto. Cuando conoces al autor, conoces cómo piensa el autor, adquiere todo un nuevo significado el cuento. Y claro, así cuando llegó digo, porque vos lees Tadeo Isidoro Cruz y el Cruz ese del final no te dice nada. No, está muy escondido y ahí también hay una habilidad increíble, ¿no? Pero bueno, sí, él volviendo a esto, él vio un vacío que había que reponer y lo llenó de la mejor manera, que es lo llenó con lo propio, porque acá Borges agarra la gauchesca y no es que dice, bueno, voy a seguir haciendo gauchesca, dice, voy a ser fantástico. Claro, no, aparte
desarrolló una parte que es fundamental porque en Martín Fierro, si bien Cruz es un personaje secundario, es un personaje que es muy importante en la historia. Y darle origen y biografía, como se llama, de la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, es clave. Yo también cuando lo leí me acuerdo que me quedé como recalculando cuando leí el final, o sea, la última línea donde lo nombra Martín Fierro, que es la última palabra, me quedé como, para, ¿cómo? Y volví a releer el cuento porque no lo podía creer. Me acuerdo de eso, no lo podía creer. Iba a decir algo y se me fue. Daría lo que sea por volver a leer este cuento por primera vez. Vieron que a Bueno, veces borrante nacen de en la te cabeza. juro, daría cualquier cosa. Pero, no, esto es lo que iba a decir. Y retoma, creo que por una cosa medio caprichosa, de retomar al Martín Fierro salvaje. En este cuento y en el fin. En los dos son unos Martín Fierro de la primera parte. El que se agarra a cuchillazo. El fin es el Martín Fierro Roots. Claro, no el de la segunda parte donde están charlando y da consejos y amor y paz. No, él quiere retomar al Martín Fierro salvaje. Sí, el Martín Fierro salvaje, exactamente. Así que bueno, primera parte, recomendamos biografía de Tadeo Isidoro Cruz y todos los de Borges. Sí, yo también eso iba a recomendar que lean el Aleph entero y sobre todo el cuento El Aleph, que también, junto con la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, fueron los dos relatos que más me gustaron a mí. O sea, sobre todo el Aleph, que es el relato que cierra el libro del Aleph, me pasó lo mismo que con la biografía. O sea, lo terminé de leer y dije, ¿cómo? Y lo volví a leer y me estalló el cráneo. Recomendado. Y si tienen el libro de Delpo, el de drama postmoderno, les recomendamos un pequeño Aleph, que es el cuento que tiene ella, donde habla sobre algo parecido a un Aleph en el cuento. Todos reversionamos. Yo me acuerdo que en uno de los libros reversioné La Guerra de Troya. Porque te agarran te agarra eso de acá se puede sacar otra historia. Es que estaría bueno de última también que este capítulo sirva para eso, como alentar a seguir trabajando los clásicos. Yo elijo estos textos para hoy, un poco como tapando esto que quiero decir y esta intención, que es la gran defensa de los clásicos en el aula también, ¿no? Porque ahora hay mucha esta discusión de, pero ¿para qué le vas a dar esto a los chicos? Que les es ajeno, que no lo comprenden, lo tienen lejos. No, mierda, no lo tienen lejos. El Martín Fierro es la historia argentina, claro, y seguimos metidos en el medio de la grieta entre la barbarie y la civilización. Son discursos que siguen vigentes. Perdón, pero disclaimer político, Jorge Macri tiene una publicidad nueva que es la lucha contra la barbarie y es poner un cordón de no sé qué mierda contra el conurbano. Entonces es como, gente, Casi surreales. te juro que llevé la publicidad a la escuela como diciendo, chicos, seguimos en la misma, o sea, yo les doy esto por algo. Entonces es como que no, por un lado seguir leyéndolo para seguir entendiéndonos y por el otro para seguir escribiendo un futuro posible en donde quizás haya una reconciliación, ¿no? Entre la civilización o la barbarie o yo ya no sé si tiene que ganar una, la verdad. Es como que bueno, reinventar un triángulo, ¿no? Una tercera algo, lo que Sí, sea. no, y que los chicos vean que las historias no salen de la nada, o aunque sea una reinterpretación o un fanfic o como quieran decirle, las historias vienen de algún lado. Por más de que no sea la historia tal cual que la reversionás, la idea, lo representativo. Justo estábamos hablando antes de empezar de un libro de Oscar Farina que se llama El Guacho Martín Fierro, que habla en la historia de Martín Fierro, pero calcada, hasta con las mismas palabras, contado en forma de poesía en verso, pero sobre un pibe de Bajo Flores, de la 1C14, que vive lo mismo que Martín Fierro. O sea, el pibe vivía en su rancho, La persecución, en su rancho con su guacha y en un momento lo mandan a la colimba, el flaco se escapa, después va a bailar, se pone en pedo, cada fracaso uno. Exactamente lo mismo que le pasa a Martín Fierro, lo mismo, civilización y barbarie, pero en el siglo XX. Eso, incluso mostrarles que ellos también tienen historias para contar. Es como, bueno, podés agarrar esto y reversionarlo. Hay mucho poder en lo que sea que veas posible en este texto. Y después tenemos el otro texto que me parece interesante porque es un buen detector de boludos y ahora lo vamos a especificar por qué. Preséntelo, por favor. Bueno, tenemos El amor de Martín Coan. Me faltan un poco los datos
esos datos. Ah. Pero ya lo vi. Lo tenía, sí, salió en el suplemento página 12 y después fue tomado para agregar un libro de cuentos. Fue todo en el 2011. Y esta, de nuevo, historia de Martín Fierro, contado de otra forma, obviamente, contado al estilo de Coan, Muy siglo XXI. es más siglo XXI, que me copa porque tiene, cada vez que hablan los personajes, lo hacen en prosa, lo hacen de forma simulando la lírica del Martín Fierro original. Exacto, con la rima y todo. Básicamente, de vuelta, es una parte que nos quedó trunca, porque cuando termina el Martín Fierro es que ellos escapan a vivir con los indios, y después cuando empieza la segunda parte de Martín Fierro es ellos, después de haber vivido tiempo con los indios, volviendo a la ciudad, digamos. No sé. Entonces tenemos ese time skip, como dicen en el anime, que quedó. ¿Qué pasó? Hay otro hueco, hay algo vacío ahí que Coan hizo algo que yo vuelvo a decir, o sea, no es la primera vez que lo leo a Martín Coan y me quedé como, apa. Hola. Bueno, nunca lo había leído, es la primera vez que lo leí. ¿Vos también? También, claro. ¿Cómo lo conociste? Lo leí hace poco, producto de, esto de este año me toca un quinto año para enseñar en un colegio. Bueno, yo soy docente de literatura, así ya no se notó, pero esto como que, dije, obvio, quiero que los chicos lean el Martín Fierro, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo acercarlo? Yo había leído en la facultad Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, que es una novela impecable sobre la China, ¿no? Otro gran vacío del Martín Fierro, otra voz que no se escucha, literalmente, porque no aparece en ningún momento su voz en Martín Fierro. Es un personaje recontra secundario. Se la evoca como en la época medieval. Dante evocaba a Beatrice, pero Beatrice nunca hablaba. Era como una figura evocada. Sí, total, totalmente, sí, una voz ausente, yo puedo entender el porqué, pero al fin y al cabo un vacío, ¿no? Y un vacío que es capaz de ser reversionado. Pero de la novela le llevé unas partes, pero el amor se me aparecía como otra posibilidad. Después me di cuenta que era recontra zarpado para llevar al aula. Simplemente lo deslicé el nombre y hubo algunos que lo leyeron en casa y volvieron. Entonces fue como, estaban sobre todo las chicas, estaban enloquecidas, pero porque acá también es algo que vos mencionaste, es el tema del fanfiction, ¿no? Claro. Entonces ahí Ya hoy anda a buscar el ángulo, o sea, la chica piensa que no sé, narrar algo entre dos hombres inventó, no sé, hace 20 años. No. Entonces yo dije, con esto les hablo, ¿no? Como yo sabía que con este cuento hablaba directamente a ese público juvenil que también fui yo. O sea, ese público juvenil que buscaba como historias totalmente corridas de lugar, que reversionaran esos personajes que para mí tenían que estar juntos y porque mierda los escritores no hacían que estuvieran juntos. Y hace poco, también para darlo en clase, me escucho ahí una entrevista que le hacen a Martín Coan y a Gabriela juntos, como preguntándoles esto, ¿no? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué juntar a estos dos protagonistas? Perdón, porque Gabriela también Perdón, estoy con las cosas de la privada, el shipeo. El shipeo, total. Juntar a dos personajes. Claro, estamos mucho con adolescentes nosotros. Ay, sí, mis amigas me lo dicen todo el tiempo. Ay, Mica, para, afloja que se nota que estás mucho con adolescentes. Yo parezco el señor Burns con la ropa de Jimbo. Hola, chicos. Gabriela en Las aventuras de la China Iron no solo habla de la China, sino, perdón, acá spoiler, pero en un momento ella lo encuentra a Fierro, lo encuentra de casualidad, y Fierro está en el desierto con los indios, emplumado, ¿no? Como con unas cosas, unas boas de plumas, con cruz. Y son pareja. O sea, de vuelta. Lo que decía Gabriela era, coincidiendo con Martín, dijo, nosotros encontramos algo que está en el texto. Nosotros no salimos con esto así de la nada, sino que hay algo, hay una sugerencia. Claramente, José Hernández no pensó, por supuesto que no pensó en eso, pero ahí hay algo, y lo que me daba risa era que Gabriela decía, en el Martín Fierro, en la vuelta, en un momento él cuenta, como que no, lo que nos fuimos a buscar al desierto fue la posibilidad de una casa, en un momento hay una mención de una cocina, una vida con el compañero.
muchacho. Claro, Por favor, pero por favor. Por eso te digo, es un gran detector de boludos, porque el que lee este cuento y se queja de que dice, ¿cómo van a hacer a Martín Fierro? Arruinaron mi infancia, no sé qué. Y tenés más de 30 años, flaco, creciste viendo a Schwarzenegger aceitado, He-Man con un taparrabo y el cortecito ese. Superman con el clip también. No, claro. Siempre estuvo ahí. No puedes ponerte a decir, che, esto no es de macho. ¿viste? Porque es terrible. Aparte, no, como un guerrero, no sé qué. Oye, Aquiles, Patroclo. Ahí tenés otros dos. Sí, ahí tenés En la película de la Odisea, no, la película Troya, a Patroclo lo hacen el primo. Porque no vaya a hacer cosas que la gente se enoje, de que se entere que Aquiles salía con un pibe. Yo quizás es un ejemplo un poco grotesco a lo que estamos hablando, ¿no? Pero lo relacioné un poco con la figura de Bob Esponja y Patricio, que también, yo sé que es un poco bizarro lo que estoy diciendo, pero son amigos, pero todos sabemos que no son amigos. Y Muy cuando, amigos. claro, cuando leí esta historia, automáticamente se me vino Bob Esponja y Patricio como, che, es lo mismo, son lo mismo. Fue un poco más recio. También, sí. La serie de la BBC, que está Benedict Cumberbatch. Ah, buenísima. Eso, dale, rápido joder, pero hay algo ahí. No tenía la existencia de eso, yo quiero buscar. No, mírala, que es buenísima. Pero bueno, eso, ¿no? Martín Cohen, así como Gabriela Cabezón Cámara, ven algo ahí, ven una relación que va más allá del compañerismo, que se da la mano con lo homoerótico. El cuento, por supuesto, comienza de una manera muy tierna y termina completamente subida de tono. Así que bueno, Pero... ¿Vos ibas a decir algo? Perdón, tuvimos un inconveniente, así que van a escuchar un pequeño corte. No me parece forzado y me parece hasta respetuoso, porque algo de lo que hablamos incluso el otro día, ¿puede un heterosexual escribir sobre una relación homosexual? Nosotros creemos que sí. ¿Vos estás en la misma? No, yo creo que sí, yo creo lo mismo. Pero Mientras haga con respetos. Por supuesto no, pero porque además el escritor imagina, ya está listo, como que no hay mucho más que... Y el escritor también investiga, que es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que hay que trabajar la literatura. Entonces, bueno, nada, cada uno sabe cómo investigarán estos temas, pero... No, pero me parece una relación normal de dos personas que están viviendo cosas muy fuertes juntas, están todo el tiempo juntos, están viviendo ahí en la tribu, no sé cómo decirle, en la toldería, perdón que sea muy específico con las palabras, pero Cruz empieza a sentir ese deseo por Fierro, piensa que él del otro lado no pasa nada, pero nos dice, hubo un beso. Entre el viaje en el camino a ese lugar, hubo un beso que se dieron, un beso de hombre, dice. Un beso de hombre. Encima viste que dice un beso de hombre, como se aclararon. Como se como aclararon. Que, entonces ahí estamos viendo como lo que pasó antes, muy poquitito. Que hubo un beso, que hubo una confusión, que se aclararon que era de hombres, Como... uno se hace toda la peli. Claro. Cuando lo iba leyendo me pasó que cuando llegué a esa parte fue como, uy, ¿cómo sigue esto? Y después cuando terminé de leer digo, ¡fua! Es como, sí, dos personas que vivieron mucho juntos, que vivieron, y por eso dice, es como una confusión, es como, che, bueno, pasamos cosas muy fuertes y nada, en el revoleo del momento nos pasó esto. Siempre como que la historia caminó por el límite de la ambigüedad, entonces está bueno que Cohen se corra del otro lado y cuenta la historia de una forma también explícita, que eso. Después no es muy distinto a una historia de... pibe conoce a piba y están, no sé, en la puerta del colegio mirándose y la piba o el pibe lo mira al otro que está hablando con otra piba y se pone celoso. O sea, acá hay un Cruz, porque está todo, no está desde la perspectiva de Cruz, está en tercera, pero vieron que se habla más de Cruz que de Fierro. Y en eso también lo que yo veo entonces no es solo una relectura del Martín Fierro, sino que es una relectura de biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Porque ahí hay algo... Exacto, es un plim plim, ¿no? Sí. O sea, Cohen no puede ir directo a Martín Fierro, tiene que pasar por lo que se hizo antes, que es un poco esta cuestión de vuelta de los vacíos. Cuando Cruz y Fierro se miran en biografía de Tadeo Isidoro Cruz y se reconocen, ahí también hay algo romántico. Claro, entonces Cohen está leyendo a Borges también. Y no me acuerdo que iba con esto, paren.
Esto, que se ve un Cruz muy sensible, ¿no? Un Cruz celoso, Sí. un Cruz que se preocupa por los pies de Fierro, un Cruz que lo quiere abrigar, un Cruz que ve que Fierro no duerme tranquilo porque todavía piensa que es perseguido y se acongoja. Entonces es una cosa ahí como muy tierna, Sí. con el amor. Al mismo tiempo que, bueno, Cohan va describiendo toda el lugar, la gente, las tiendas, ¿cómo se dicen? Las tolderías, las cautivas, los indios, todo lo va describiendo con una narrativa bastante pulida. Me parece que está muy bien cómo va describiendo las cosas, me parece que está bárbaro. Y entre medio de eso va poniendo el desarrollo de esta relación entre los dos, donde Martín Fierro parece un poco más distante, él parece más metido en el tema. Que el punto máximo es que mientras se están comiendo algo que le traen, hay una de las cautivas que como que se le insinúa a Fierro, como claro, estás en un boliche y está el chabón con mina que te gusta y ves que ahí está bailando con otra mina. Claro, incluso ese detalle de que lo mira Fierro y no le dice nada, entonces sale y nada, lo está esperando con una tinaja de barro con guiso. Sí. Como decís vos, ¿te acuerdas? Con el trago esperándola para sacarlo a Y bailar. que dice que la mina no deja de insinuársele, incluso que es pilla, como que se sube para mostrar las piernas, todo, es como casi que se pone como mirá la trola. Sí, total, ¿no? Y todo ese momento poético de yo sé que ella está mirando así porque yo miro así, ¿no? No, es increíble. Y al punto de que el chabón no quiere comer, o sea, como se le va el apetito porque está Y recalentado. se va a llorar. a a su toldo. No, es Estaba un re tierno enojado. él, sí. Y bueno, llega entonces Fierro, se acuesta también y se da naturalmente el hecho de vuelta. Porque acá yo lo veo tratado con respeto, porque digo, ¿qué sería tratarlo sin respeto? Que llega Martín Fierro y Cruz le dice ¡yujú! ¿Viste? Como si fuera los 90, Llanola imitando a un gay. Sí, la jaula de las locas. No, Sí, claro, la jaula de las locas. Sí. En cambio esto, están los dos acostados, él estira la mano y ve que Fierro tenía la mano tendida hacia arriba y se entrelazan las manos, lo más tierno del mundo. Claro. No, y que es parte de también lo que Cohan reinterpreta de el gauchaje, tipos de pocas palabras. No se va a discutir lo que acaba de pasar, se va a confirmar que está todo bien, ¿no? Y será esta la manera de confirmar que está todo bien. Todo, bueno, y Detalles, sí. y ahí empieza, bueno, la descripción de la escena sexual entre ellos dos, donde sale el famoso socotroco. Sí. Eso no. Ese término. Ese término nos sorprendió a todos. Ese término sí nos sorprendió, pero está bastante bien descrito. Sí. Sin irse salvo por la palabra socotroco, yo creo que no se termina de ir al pasto. Sí, igual yo también pensaba que a veces por ahí hay una técnica, una vuelta lo hablaba con Soledad Placenzotti, que es una amiga mía, le mando un beso, que a la hora de describir escenas sexuales muchas veces se habla desde el lugar de la insinuación o desde Sí. de lo ya establecido, ¿no? En cambio Cohan lo que hace es ir a lo explícito y usa palabras y términos que vos lo ves. Eso, Bueno, eso es un tema del que hablamos a veces, no solamente con esto, también a veces con la violencia, como ¿es necesario a veces explicarlo? Yo creo que acá es necesario, por ahí no hacerse una hoja entera describiendo todo el acto sexual, pero es parte de la historia. Claro. En cambio, otra historia que por ahí no tiene nada que ver y le metes una escena de sexo en el medio, como decir, esto me salió de la nada. Sí. Lo mismo con la violencia. Nosotros cuando hicimos, ¿cómo se llamaba? El niño proletario. El niño proletario, que vos decís, toda esta violencia gratuita termina siendo hasta graciosa. Claro, rebore, claro, sí. A mí ese me recostó, no lo terminé nunca. Es dificilísimo. Yo soy del club de no sé escribir escenas sexuales. Yo soy del club de... Si hay de hecho, creo que no pasa nada nunca en mis cuentos. No recuerdo, la verdad. Medio como Carpenter, que no existe el sexo en sus películas, pero o como Borges. También, claro. Pero soy como las películas, ¿viste? Donde viste las películas, están dando un beso, la cámara se mueve y enfoca un velador. O el fuego, ¿viste? El hogar con fuego. El hogar con fuego tiene que dar buena Y gente de garcha. claro, Es legendario, creo. lo dejo a su imaginación, lo que hicieron. Yo soy más de ese club. Pero en el hecho de esta relación sexual se demuestra también las cuestiones estas de lo que se fue creando entre ellos. Claro. Sobre todo de Cruz, lo que él va pensando y lo que él va sintiendo Sí. a medida que va pasando toda la relación. Total. No, y hay algo para mí en la palabra, ¿no? En la que a todos nos causa gracia y que la sentimos corrida, que para mí es, claro, ¿cómo le dirían ellos?
¿Cómo le dirían ellos? Claro. No, la verdad que no. No tenemos ni idea. No, no Vos se me ves a un ocurre. gaucho diciendo pene y la verdad que no. No, y no sé tampoco si habrá algún glosario de idioma gauchejo que No, al menos porque- se cerre que eso. Pingo es el caballo. Claro, bueno, obviamente, claramente hubo risas cuando lo leímos en clase y Sí, yo como obvio. chicos, miren que esto es un caballo, Entonces, ¿ves? Esa palabra no se puede usar. Entonces, bueno, ¿y dónde está la palabra más burda? Yo lo veo a Martín pensando, ¿cuál es la palabra más burda que puedo poner acá? Sí, Bueno, yo creo que Cohen seguro debe haber hecho como una investigación del término porque por esto Sí. mismo, ¿no? No creo que haya dicho, socotroco porque se le ocurrió y dijo, Porque hay como, a ver, jajajiji, ¿no? Claro. Entonces, esto, bueno, lo que decía del término de esto de escribir la relación sexual, 50 sombras de Grey, anda a sacar al ángulo, esto es escribir una relación sexual, y ahí se termina dando parte de esta relación de cómo se va dando, y sobre todo de la parte de Cruz, de lo que él va sintiendo. Y termina con ellos mirando el futuro. El último diálogo de Martín. Tadeo, lindo Tadeo, qué manera de quererte. Es el goce de tenerte, el solo Dios en que creo. O sea, por Dios, dedíquenme eso. Es buenísimo, boludo. Igual- Solo Dios en que creo. Es No una sé si dulzura muy linda. no sé si me quedé muy capaz que debería releer Martín Fierro, pero Fierro tenía como un amor también por la China. Sí, pero- cuando él encuentra que no está más, se apena pero entiende, ¿no? Esta cosa de, bueno, me acuerdo del momento de Se habrá ido de con otro. buscar otro que la pudiera ayudar, ¿no? Y se mantener. Claro, porque sola no puede vivir en esa época. No, hay una linda dulzura ahí. Claro, es lo que decías vos, Mica, al principio, ¿no? Que ahí Cohen lo que hace también es desarrollar la sensibilidad que tiene Cruz misma en el Martín Fierro mismo, ¿no? Sí, La lleva a otro lugar, ¿no? Pero es la misma esencia. sí. Pero es una relación de compañera, es una relación Claro. de mi compañera de vida, la madre de mis hijos. Sí. Porque la necesito a ella para tener a mis hijos. Totalmente. Por eso de vuelta tiene una relación un poco con los griegos. Porque los griegos el que se enamoraban era de su compañero de batalla. Claro, porque era el único que entendía lo que estaba pasando. Aparte que los griegos pensaban que lo único que tenían alma eran los hombres, ¿no? Pero... Bueno, ni hablar. o tema aparte, Y pero... mujer vasija. La mujer era la vasija, exactamente. Entonces el que se podía enamorar era del hombre también. Después fue pasando el tiempo y ahora piensan que esto es como, qué degenerado. Por eso, buen imán de boludos. Dénselo a leer a alguien que piensen que es medio boludo y si te dice, ¿cómo le van a hacer eso a Martín Fierro? Ya sabe que es boludo. Confirma que es un boludo. Confirma que es un boludo. Con mayúsculas, ¿sí? Con mayúsculas. Aguante Schwarzenegger. Sí, hay algo, con esto creo que ya cierro lo que me llamó la atención del texto. Vieron que está, bueno, toda esta discusión de el gaucho manso, ¿no? El gaucho bueno es el gaucho tranquilo, el que trabaja, el gaucho matrero es el que se retoba, sale a los faconazos, se emborracha, es perseguido por la policía. No por nada creo que Martín Cohen decide terminar el texto una vez concretado el asunto sexual, se echan mansos el uno junto al otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a amansar al gaucho? ¿El trabajo o el amor, no? Entonces, Eso es un final recontra feliz. No, y aparte termina directamente con la frase, han descubierto el amor. O sea, como sí, más... eso, perdón, pero fue un poco cursi. Un poco cursi, fue un poco sí, yo cursi, pensé lo mismo. Pero entiendo que capaz fue la intención. Y también yo cuando leí el texto, como decía al principio del podcast y como lo digo siempre, el título tenía mucho que ver. Entonces cuando vos proponés la idea, digo, bueno, por un lado vamos a leer parte del Martín Fierro. Acá Cohen está diciendo el amor que hay acá. O sea, el título no está puesto porque se le ocurrió en el momento. O sea, seguro también lo debe haber pensado de eso. Entonces, bueno, a ver, yo ya me propuse a ver qué era lo que había ahí. Grata sorpresa. Así que bueno, recomendamos Martín también el amor de Martín Cohen, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, de Jorge Luis Borges, el Martín Fierro, de José Hernández, casi me olvido. Soy malo con los nombres, ¿ves que soy malo con los nombres? No es solo con vos, es el tema con los Jorge nombres. Hernández. Y cualquier cosa que sea una reinterpretación de otras cosas. Entiendan por ahí los que, si nos están escuchando jóvenes, que tal vez que lo que ustedes están leyendo es una reinterpretación de algo. El Rey León de Hamlet. Los Caballeros del Zodíaco de la mitología griega. La saga de Hades de la Divina Comedia. God of War también de los mitos griegos. Y así todo es una reinterpretación de otras cosas y spin-off y todo.
No hay nada nuevo bajo el sol, pero no por eso hay que dejar de escribir. Sí, lo importante es siempre, bueno, también yo siempre lo comparo con la música también, ¿no? Ya está todo hecho, lo que falta y lo que queda es seguir contando buenas historias. No, lo que decimos también, no importa el qué, importa el cómo. Los temas son finitos, o sea que no importa qué es lo que querés contar, cómo lo vas a contar, esa es la cuestión. La historia de Coan se podría haber contado de mil formas distintas, se podría haber contado desde el punto de vista de Cruz, del Fierro, de uno de los indios, de una de las cautivas, un diario encontrado, en mil formas distintas. O sea, el chiste es el qué. Te digo, para mí tiene muy buena narrativa, sobre todo a la hora de escribir, me parece que Coan lo hace muy bien, pero lo que importa es la historia del medio, ¿no? Así que recomendamos todo esto, se llevan un montón de tareas. Sí. Totalmente. Bueno, les agradecemos por haber escuchado. Agradecemos mucho por haber escuchado, le agradecemos a nuestra invitada, la señorita Mica Martino. Gracias por invitarme, la pasé muy bien. Te iba a decir Florencia para seguir con el chiste, pero ya está. Después me preguntaban en casa quién es Florencia. Fernández, le mando un saludo. Te esperamos para una próxima edición. Tenemos que reinvitar a varios amigos. Sí. Esto me hace acordar, tuvimos el otro día con Joaquín Contreras. Sí, con Julio Contreras. Y con Anto. ¿Dije Joaquín? Sí. Soy un forro, boludo. Joaquín Contreras y con nuestro amigo Felipe de Micheli. Con Anto. Estuvimos con Anto, Luna y Jafine, con varios amigos de la casa. Sí. Y nada, pensábamos cuando vos decías, ay, no sé si hicieron estos cuentos, no sé qué. Todavía nadie nos trajo un cuento raro. No. Nadie nos trajo no sé, un tailandés, viste, que no leyó nadie. No, yo estaba entre esto o literatura norteamericana, pero porque estaba leyendo eso y dije, bueno, capaz, como una serie ahí medio sobre el racismo, así dejan de decir que los argentinos somos racistas, estaría buenísimo eso. Está bien pensado eso. Sí. Está bueno. Yo siempre con un fin político en el medio, pero me fui por acá. Así que bueno, muchas gracias, Mica, por estar acá. A todos los que son oyentes nuevos, volvemos a repetirles, nos pueden encontrar en nuestra única red social, que ¿cómo es, Pauli? @nuncaganamos.pod, @nuncaganamos.pod es nuestra única red social en Instagram. Ahí nos pueden escribir para recomendarnos autores, como siempre, para seguirnos, para comentar, para putearnos también, para invitarnos a cagarnos a palo, como ha pasado en algún momento también, que no estuvieron de acuerdo. Es todo bienvenido, así que... No, pueden recomendar cuentos de autores independientes también, porque hacemos cuentos de autores independientes. Pueden recomendar a ustedes para venir acá. Che, me gustaría ir a hablar de un cuento con ustedes. Nosotros encantados. O tengo un amigo que escribe y le re gustaría ir también. O sea, nosotros recibimos cualquier comentario. Y dentro de poco por ahí vamos a estar anunciando alguna sorpresa por ahí, así que esténse atentos a las redes sociales sobre todo. Sin más que agregar, terminamos así nuestro capítulo del día de la fecha, de esta semana, digamos. El capítulo 53º. 53, para la pibada, 53. Mi nombre es Ezequiel Olazagasti. Casi digo mal mi nombre, boludo, no, estoy en el horno. No sé qué iba a decir, boludo, pero mi nombre es Ezequiel Olazagasti. Chao. Sí, mi nombre es Ezequiel Gauchero Chávez. Un beso grande.